Bien, bienvenidos sean una vez más. Buenas noches, mi nombre es Carla Navarro, psicóloga clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Hoy en nuestra Academia Maximus Corner vamos a poder hablar acerca del desarrollo humano y pues bueno, vamos a tener algunas preguntas durante el proceso para reforzar nuestros conocimientos del día de hoy. Siempre me gusta que la interacción sea a través por el chat, si es que no desean mucho hablar o verbalizarlo. Encantada de poder leerlos si tienen alguna duda, de todas formas. ¿Bien? Entonces, empecemos. Cuando hablamos de desarrollo humano, creo que todos entendemos que hablamos de las etapas, ¿no? Que atravesamos todos los seres. Pero vamos a ir viendo cada una de estas para poder entenderlas mucho mejor. Entonces, veamos algunas nociones básicas que hay que entender acerca del desarrollo humano. Bien. Primero, de que la palabra desarrollo nos explica de que es algo que está de forma constante, de forma continua, y por lo mismo que avanza, pues parece que es irreversible, ¿no? Entonces tiene estas tres características principales el desarrollo. Entre otras cosas, nos dicen que son cambios a nivel cuantitativos y también a nivel cualitativos. Entendemos qué significa cada uno de estos puntos, ¿cierto? Si no, igual me gustaría poder leerlos, ¿no? Si tienen alguna duda por ahí. Hablamos también incluso de cambios a nivel orgánicos. Ay, ¿quién me levanta la manito? Adelante, adelante, por favor. Pregunten. ¿O soy yo? Ah, fui yo. Bienvenida, Alexandra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé cómo se alza la manito, pero bueno, vamos por aquí. Lo mismo que también nos explica que hay otros cambios que son psicológicos y que esta lo va a experimentar una persona a través del tiempo. Bien, tenemos otras nociones básicas dentro del desarrollo humano, que en este caso es la maduración. Entendemos que son cambios biológicos cualitativos que se presentan en el sujeto y que permiten que su organismo, o sea, todo nuestro ser, cumpla con funciones adecuadamente. La maduración es definida, se alcanza en ese caso hasta la juventud. Entendemos de que ya dejamos de madurar cuando llegamos a esta etapa. Pues claro, ya es donde el cuerpo se establece y cuando ya ingresamos a la adultez, en lugar de madurar nuestro sistema o nuestro organismo, le comiences a tener un efecto pues contrario, no es que se revierta, sino que comienza todo a, una palabra más coloquial, a decaer, ¿no? Entonces, es un poco de las dos primeras características o nociones básicas que hay que tener presentes con respecto al desarrollo humano. No sé si hasta aquí quedó claro y tienen alguna duda, por favor, pregunten. Yo encantada de resolver sus dudas. Continuando con esta clase, pues también tenemos que un tercer punto es el crecimiento. Hay cambios orgánicos cuantitativos que se manifiestan en el aspecto corporal. Entonces va a haber un crecimiento, en este caso, pues, tanto de las mujeres como de los hombres, el aumento de ciertos órganos dentro de nuestro cuerpo, tanto exteriores también como internos. En este caso, logra que el organismo adquiera el tamaño y el volumen adecuado según a su herencia biológica. Y esto pues se define, pues lo que ya sabemos, ¿no? Por la herencia de los padres. Tenemos también la pubescencia, que hablamos de cambios orgánicos psicológicos que se presentan en el sujeto durante la pubertad, que lo prepara para funciones para la reproducción, ¿no? Entonces ya en la pubertad como tal, comenzamos a ver estos cambios que todos hemos atravesado en algún momento, el desarrollo de las características sexuales como tal. Por último, cuando hablamos de la senescencia, hablamos de los cambios orgánicos psicológicos que sufre el sujeto durante la vejez, presentando justamente la decaída o disminución inevitable de sus capacidades, ¿no? Ya no solamente al final del aspecto orgánico, interno-externo, sino también incluso de otras capacidades cognitivas. Entonces, acá tenemos 5 características importantes que hay que tener en cuenta con respecto al desarrollo humano. Veamos por aquí. Ahora, si nos cuestionamos un poco, ¿no? El desarrollo humano se caracteriza fundamentalmente por ser un proceso que consideramos, en todo caso, cuál sería nuestra alternativa más coherente, ¿no? Por ser intermitente, irreversible, por ser constante, continuo e irreversible, por ser exclusivamente psicológico, porque está limitado solamente hasta la infancia, porque se termina solamente por la herencia
¿Dónde sería nuestra respuesta aquí, no? Ok, acá menciona la A, la B, pues recordemos que es constante, continuo e irreversible. Ok, entonces nuestra respuesta sería la B. Vamos a verlo, verificarlo luego en la siguiente diapositiva. En el punto número 2 nos mencionan que señalemos un poco la relación correcta, ¿no? Crecimientos, cambios cualitativos, maduración y cambios cuantitativos, o es que tenemos la pubescencia como una preparación para, se me fue la diapo, segundo, ok, oh, se fue, acá. Preparación para la reproducción, o tenemos la D, senescencia, que es un desarrollo máximo del organismo, o tenemos la E, que es el desarrollo y proceso reversible. ¿Qué opinamos con respecto a esa segunda pregunta? Los leo por aquí. Pueden responder en el chat, chicos, no hay ningún problema. C, pubescencia y preparación para la reproducción. Buena, sí, tiene bastante lógica. ¿Qué opinas, Alexandra? Ok, Alexandra menciona que la B, hay una maduración y cambios cuantitativos. Ok, bien, vamos a ir viendo entonces si es que esto es una realidad. Y tenemos lo siguiente. En la primera, pues sí, fueron bastante acertados los que respondieron la B. Hablamos de que es algo constante, continuo, irreversible. Mientras que en el punto número 2, pues ya nos mencionan que la pubescencia tiene una preparación para la reproducción. Recordemos que pubescencia igual pubertad, el desarrollo de nuestras características sexuales, los cuales nos predispone justamente ya para la interacción sexual, ¿no? Reproducción como tal. Entonces, tener en cuenta esto. Igual lo tendremos en nuestro Classroom para que lo puedan revisar luego con calma. ¿Ok? Bien, veamos un poco más. A ver, un segundo. Mm, Bien, vamos por acá. Ahora entramos a las etapas del desarrollo. Acá entendemos que atravesamos diferentes, previo, durante y posterior. Cuando hablamos de una etapa prenatal, es desde los 0 a 9 meses en condiciones normales de un embarazo, desde la concepción literal, ¿no? Creo que entendemos el término concepción, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunten por ahí, concepción, Carla, ¿qué cosa es? No logro entender. Normal, aquí estamos para aprender, no hay respuestas cerradas. Esta etapa presenta el mayor crecimiento porque hablamos de una evolución constante, ¿no? Primero, punto A, ¿no? Huevo a cigote. En este caso, de 0 a 2 semanas, tenemos una partición celular y se inicia la formación de nuestras capas germinales y luego ya poco a poco vamos desarrollando nuestros órganos, que ocurre justamente en la etapa de 2 a 8 semanas, que ya nos llaman embrión donde ya se origina un sistema orgánico. Entonces tenemos como tres puntos principales. En la parte ectoderma, que se da la formación de nuestra piel, de nuestras uñas, nuestro cabello, el sistema nervioso, que es lo más importante. Cuando hablamos de la parte mesoderma, donde se responsabiliza totalmente de todos nuestros músculos y huesos. En la parte endoderma, que es responsable de la formación de nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras vísceras, en las pulsaciones, en este caso los latidos, la placenta, el cordón umbilical que nos protege y que claramente nos va a ayudar a alimentarnos durante la gestación, ¿no? Entonces, qué sabio es el cuerpo y qué valioso es toda estas primeras etapas de desarrollo hasta las 8 semanas. Entonces, vamos a ver qué ocurre en las siguientes etapas. Ya somos considerados fetos ingresando a la 9ª semana hasta la cumplir la 40. No sé, en algún momento han escuchado de que en consultas médicas, psicológicas, siempre se preguntan, ¿no? ¿A qué edad o en qué término fue el embarazo? Es una pregunta valiosa e importante para justamente determinar si es que hubo un adecuado desarrollo del sistema nervioso del niño o del adolescente que tenemos en consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un término de 40 semanas, es como lo esperado, pero hablando estadísticamente, muchos de los peruanos llegan solamente hasta la 36, 38, ya máximo 39. Es muy poco la cantidad de población que llega hasta las 40 semanas. Entonces, ¿tendría que haber alguna influencia, alimentación, factores genéticos? Sí, en realidad es muy diverso. Pero bueno, volviendo un poco al punto, existen características humanas diferenciales, que en este caso nos mencionan lo siguiente.
Como tal, se notan los miembros superiores e inferiores, ya hablamos de que tenemos brazos, piernas, hay dedos incluso, y hay un rostro desarrollado. El sistema nervioso, pues ya está activo. Hay sistema sanguíneo, endocrino, visceral, están tan avanzados, pues justamente cuando ya somos expuestos a estar fuera del útero, son los primeros que se activan. El feto puede ser estimulado con música, la voz de la madre o el padre, ¿no? Es porque ya hay un desarrollo a nivel auditivo. Se pone tenso cuando la madre se siente ansiosa y preocupada. Entonces, a partir de la novena semana podemos decir de que ya hay sensación, pues sí. Algo bastante curioso. Antes se mencionaba de que esto ocurría a partir de entre la quinta y sexta semana, pero ya se ha establecido de que hay mayor estímulo o nivel sensorial a partir de la novena. Se pone tenso cuando la madre se siente ansiosa, bueno, lo mencionado, el nacimiento se presenta por lo común a los 9 meses a partir de la concepción, totalmente claro. Algunos psicólogos denominan al momento del parto o la etapa perinatal, tiene como un nombre, un investigador, Rank Otto en este caso menciona que el bebé o el feto sufre por un trauma del nacimiento. Entonces, tenemos que enfrentar ya un trauma desde que llegamos a este mundo, pues sí, el bebé debe adaptarse al nuevo ambiente y poner a prueba su capacidad de supervivencia. Por eso es que también se evalúa después del nacimiento algunas respuestas físicas, si es que el niño tiene, pues justamente lo mencionado antes, un sistema nervioso desarrollado y apto para la supervivencia. Entonces, vamos a ver. Estas evaluaciones que se hacen, por eso es que hay una separación después del nacimiento de la mamá con el pequeño, es para justamente evaluar primero pulmones, sistema de respuestas, como los que son los reflejos principalmente. Acá nos dicen que hay factores genéticos y congénitos. Recordemos que un factor genético tiene que ver con factor herencia, toda la carga de papá y mamá. Cuando hablamos de congénitos, hablamos de estos durante el embarazo congénito. Es algo que de repente, no sé, una bacteria, un resfrío, alguna enfermedad que afectó directamente a la mamá y por ende, pues se adquirió durante el embarazo, ¿ok? No es hereditario. Influye en el desarrollo prenatal del sujeto. Durante el parto, algunas circunstancias pueden ser causas de un trastorno en el desarrollo a futuro de este ser humano, ¿no? Como lo que puede ser si es que la mami adquiere toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad que se adquiere a través de ingerir, obviamente, alimentos contaminados o que tengan que ver directamente con las heces de los gatos, por ejemplo, ¿no? U otros animales. Entonces, no es porque ay, acaricia al gato y demás, no. O sea, ingerir directamente esto. Si ocurre, pues obviamente hablamos de un mal congénito. O sea, el bebé probablemente tenga alteraciones en el sistema nervioso como tal, ¿no? Por último, nos menciona que la ministra de Salud afirmó en el 2005, en una entrevista, que existen varias formas de dar a luz. Pues ya hoy lo tenemos un poco más mapeado, ¿no? De una manera horizontal o de una manera vertical. O incluso hay otras posturas en las cuales pues existe el nacimiento, mejor dicho, el dar a luz, ¿no? Em, por ejemplo, zonas de andinas se realiza un parto de forma horizontal, no, perdón, vertical. Las mamitas, al momento de dar a luz, pues no están echadas tal cual en una cama, prefieren hacerlo apoyadas en cuerdas o de repente sosteniéndose de algún muro y tal cual como si estuvieran misionando, pues hacen todo lo que viene a ser pujar. Entonces, eso es lo más natural en realidad para tener un bebé, para traerlo a este mundo. Claramente que con todos los cuidados correspondientes para evitar lesiones, ¿no? Y estar en este caso pues echadas no es lo más cómodo, pero sin embargo es lo más usado en los tiempos modernos, ¿no? Pero bueno, en zonas santaldinas probablemente ustedes preguntan cómo fue el parto, les van a contar que es algo así. No sé si han escuchado acerca de eso, igual me lo comentan por el chat. Bien, seguimos entonces, vamos con algunas preguntas más, si no me equivoco, por aquí. Bien, antes de ingresar a preguntas, hablemos justo de lo que antes les mencionaba. ¿Qué ocurre cuando estamos atravesando la primera infancia hasta los 3 años? Hablamos de que somos un neonato hasta los 31 días después del parto, o sea, nuestro primer mes de nacimiento
todavía no somos considerados un bebé, sino un neonato. El neonato es enteramente dependiente de todos los cuidados de la madre. Eso lo sabemos. De igual forma, durante las primeras semanas, la actividad principal es dormir, alimentarse, y tienen que existir todavía hasta los 31 días después de nacer, los que son todos los reflejos, que esos son medibles constantemente. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué serían medibles estos tipos de reflejos en el recién nacido? Son importantes para determinar si es que hay algún tipo de lesión en el sistema nervioso o falta de desarrollo del mismo, ¿no? Primero tenemos el reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, el reflejo de prensión o el reflejo de succión. Todos, cada uno de ellos importantes o nos dan signos de que algo está mal en el bebé, ¿no? Y aquí te dejo algunas imágenes de referencia. Primero hablamos de reflejo de Moro, que es un reflejo que nos permite determinar si es que el pequeño tiene instinto de supervivencia, que se sostiene al neonato, en este caso, de cabecita y espalda, y se le simula una caída, o sea, tal cual, ¿no? O sea, diríamos que es como el segundo trauma de nuestro bebé, ¿no? Esa simulación de caída tiene que ver una respuesta, y la respuesta es la extensión de los brazos, tal cual, como lo observamos en la imagen. Y como lo te explicaba anteriormente, ¿no? La idea es medir si es que existe una respuesta de susto o de supervivencia. Siguiente, tenemos el reflejo de Babinski, que se hace en la planta del pie, solamente desde un lado y hasta esta posición, ¿no? Como llegando hacia el medio de un bajo del talón, hacia la parte superior de los dedos. La respuesta correcta del recién nacido debe ser cerrar los deditos, así como presionar el instrumento que se haya utilizado. En este caso, una respuesta, perdón, sería una respuesta negativa, mientras que versus una respuesta positiva que nos indica que el bebé pues tiene un sistema nervioso desarrollado, es que los extienda hacia atrás, ¿no? Una respuesta de repel, de rechazo, mientras que si lo cierra, esto nos indica de que probablemente hay algún tipo de anomalía que va a ir desarrollándose en el transcurso de las etapas que avance el pequeño. Puede ser a nivel de desarrollo motor o desarrollo de repente incluso cognitivo, se pueden ir viendo más adelante, ¿no? Tenemos el reflejo de prensión, que en este caso tal cual es que el bebé tenga fuerza en la mano al momento de que se le coloque algún estímulo, sea el dedo, sea cualquier objeto. ¿Y para qué se determina esto? Pues es que antes bueno, en los tiempos actuales ya no se ve mucho esto. Los bebés cuando se les colocaba en la pancita de la mamá, después de nacer, tenían como un efecto de reptil, o sea, como que solitos buscaban el llegar a la mama de la mami y esto, el movimiento de prensión los ayudaba también para esto, o para sostenerse incluso pues del pecho materno, ¿no? Entonces, todo eso tiene un porqué. Y por último, tenemos el reflejo de succión, no menos importante, sino incluso el más valioso de todos para determinar la vida o la calidad de vida de nuestro pequeño, ya que sin reflejo de succión, entonces ya nos explican de que hay anomalías dentro del desarrollo o el sistema nervioso de supervivencia de nuestro bebé. Entonces es importante que todos los exámenes sean de forma continua o en este caso, las primeras horas de haber nacido, ¿no? Ahora, no sé si tienen alguna duda con respecto a cada uno de estos reflejos. Si lo tienen, mándenlo por el chat, por favor. Veamos entonces por aquí. Tenemos las siguientes etapas dentro de este desarrollo de la primera infancia. A nivel cognitivo nos explican que en el primer mes el bebé se conoce su mundo, tocando cosas, mirando y bueno, también succionando. Las va a pasar muchísimo de esto. A los 4 meses descubre sus manos, sus dedos, por eso es que todo el tiempo están como que lo succionan, todo el tiempo puede ser que estén agarrando cositas o ya estén trabajando un poco por ahí las pinzas. A los 9 meses empieza a decir palabras, entonces recordemos que son más onomatopéyicas, ¿no? Como ma, pa, o o como balbuceos. Desarrollo afectivo. En el primer mes se desarrolla el primer vínculo con la madre, que hablamos este apego o la impronta, y es el tipo de apego más saludable que existe. Entonces, si hablamos de los tipos de apegos que de repente hemos escuchado en muchas redes sociales, pues es un apego sano.
Suelen mostrar agresividad a sus hermanos, producto de sus celos, pues sí, puede pasar, no de una forma consciente como una competencia, simplemente es por sentirse el desplazo del nuevo bebé, ¿no? O de la nueva persona que hay que cuidar. Hablando del desarrollo motor, al primer año y medio caminan solos, se sientan en una silla bajita, se pueden arrastrar juguetes, de repente pueden ya girar las páginas si les damos de repente libros. Ya hay un mayor desarrollo, coordinación, por ejemplo, de girar la pelota con una mano, con las dos manos. Hay trazos que ya pueden hacer garabateando. A los 2 años ya corre con mayor coordinación, come solo con cuchara, puede hacer torres de 3 a 7 cubos. Eso habla mucho del desarrollo de la coordinación. Da puntapiés, por ejemplo, la pelota, ya puede encajar rompecabezas sencillos de 5 piezas o más. A los 3 años ya puede subir y bajar escaleras, prefiere correr antes que andar, ¿no? Entonces vamos viendo de que de primer año de vida hasta los 2 o 3 años, pues el desarrollo motor se ve progresivo, ¿no? Entonces motor refiriéndonos a todo lo que es saltar, correr, caminar, cuclillas, de repente pararnos incluso, todo esto. Bien, vamos por aquí. Entonces, veamos un poco lo que de repente debemos reflexionar, ¿no? Ya por ahí otro rango nos mencionaba acerca de una presencia dentro del nacimiento, que acá tenemos 5 alternativas. No sé si alguno quisiera participar, siempre lo pueden colocar en el chat. Dice que otro Ram menciona que hay un logro evolutivo positivo, ¿será esto? O que hay un proceso de independencia gradual, que hay un trauma psicológico inicial, que el inicio del desarrollo cognitivo, que hay una combinación del desarrollo prenatal. Ok, en este caso la 3 menciona a Brian que podría ser la C. ¿Listo? Veamos a ver el punto 4, ¿no? Los factores congénitos se diferencian de los genéticos porque se adquieren después del nacimiento, ocurren durante el embarazo, porque son exclusivamente hereditarios, porque no influyen en el desarrollo, se presentan en la vejez. ¿Qué opinamos acá? ¿Qué ocurre esa diferencia de congénitos con genético? ¿Ok? Brian, veamos si tus respuestas son correctas. C y B, totalmente. Muy bien. Entonces recordemos, Otto Rank nos plantea la teoría o nos menciona de que existe un trauma psicológico inicial. Y luego en la diferencia de genético con congénito es que lo congénito solamente ocurre durante el embarazo. Bien, entonces vamos por aquí. Continuamos. Y entre otras características ya hablamos del desarrollo social, ¿no? ¿Qué ocurre en la sociabilidad de nuestro infante? Pues nos explican de que el desarrollo del habla y del lenguaje es lo más significativo de esa etapa. Ya los balbuceos comunican una necesidad, porque a veces es como el mame, ya como interpretamos el quiere algo, ¿no? O el entonces pueden ser sonidos, pero poco a poco van evolucionando a dame, eso, leche, agua, y va adquiriendo más palabras y más vocabulario. El juego representa una experiencia importantísima, inicialmente pues solitario, y luego pasa a ser progresivamente juego paralelo con otras personas, entonces adquiere, más que adquirir incluso socialmente, como que hay una necesidad de poder compartir con otras personas o pares, ¿no? A los 3 años ya es capaz de establecer amistad con otros niños, es cierto. Y bueno, la segunda infancia, que es de 4 a 6 años, ya vamos viendo otros desarrollos a nivel cognitivo y afectivo. Ya a nivel cognitivo, de 4 a 6 años, pues predomina la fantasía y la imaginación, ¿no? También incluso disfruta mucho del juego simbólico. Entonces toma los objetos y los va representando como cosas. Como de repente, no sé si les ha pasado que ven a los niños entre esas etapas y construyen como casitas con los muebles, con los almohadas, con las mantas. Entonces, juego simbólico, tal cual. Porque para ellos puede ser un castillo, puede ser una fortaleza, etcétera, ¿no? O el ejemplo que nos mencionan, ¿no? La escoba puede ser un caballo. Y así sucesivamente. Son muy creativos. El infante, pues, es egocentrista, claro que sí, hasta los 6 años, o incluso otras teorías mencionan que hasta los 5, pero se ve todavía hasta los 6 y va poco a poco disminuyendo esa idea del primero yo, todo gira alrededor de mí, porque obviamente todavía hay una maduración a nivel cognitiva, ¿no? Es animista, entonces el señor Sol está molesto, puede colocarle pues
una voluntad o una emoción a las cosas que están alrededor, ¿no? Entonces, como puerta mala, ¿por qué me golpeaste? ¿No? Piso mal y comienza a corregir. Y seguimos, ¿no? Aumenta el caudal de palabras, obviamente el vocabulario se va extendiendo mucho más. Su memoria le permite recordar frases y relatar pequeños cuentos. Entonces, las frases, obviamente, ¿de quién las van a adquirir? De los cuidadores, de los modelos. Por eso, cuando sean padres o madres, tener mucho cuidado con lo que decimos delante de los pequeños, ¿no? Y claramente que los cuentos que uno le pueda proporcionar tanto en la escuela, en los nidos, estimulación o en casa, poco a poco los pueden ir contando a su ritmo, dentro de los vocabularios que manejen o de la forma en que ellos recuerden, ¿no? Pueden ser 2 a 3 líneas en realidad. Hablamos de desarrollo afectivo, sienten curiosidad por su propio cuerpo, ya comienzan a hacer preguntas, ¿no? Relacionadas como cómo nacen los niños, o de repente por qué ella es niña y yo no, por qué tiene eso y yo no tengo. Y surgen algunos miedos, ¿no? Específicamente pues a la oscuridad, a cosas que no existen, las brujas, a cosas que se les ha ido como implantando, por así decirlo. Bien, entonces veamos un poco por aquí. Tenemos un desarrollo físico-motor, que en este caso a partir de los 3 años ya hay un control, debería existir un control completo de esfínteres. En este caso hablamos de esperar para ir al baño, para hacer pipí o para hacer el popó, ¿no? Al niño se le explica y va comenzando a tener conciencia de esto. Se retira el pañal, obviamente, para que se fortalezca este conocimiento. A los 4 años ya hay una mayor coordinación. Corre, salta, brinca y se detiene sin problemas, o sea, ya no hay tantas caídas. O entiende también que puede colocar los brazos, ¿no? Hay mayor reflejo también. A los 5 años ya puede adaptarse a los pasadores, que es que digamos que es lo esperado para esa etapa, pero también hay algunos factores que pueden influenciar, y es que en este caso a veces los papitos optan por los zapatos de pega-pega o zapatos que no vienen ya con pasadores. Entonces es importante que igual existan juegos que hay, por ejemplo, forma de zapatos con pasadores para que los niños puedan atar, o hay muñecos que tienen cordones para que los niños puedan atar, y así sucesivamente, ¿no? Para que no se pierda esta motricidad fina. Siguiente, la coordinación motora fina y gruesa alcanza un alto grado de control, eso también es muy cierto. Ya pasan cosas finitas por agujeros o incluso también juegos que son más grandes, saben cómo coordinarlos. Hay pues justamente mayor presencia de estabilidad. A nivel de desarrollo social, recordemos que el apego disminuye y se refuerzan un poco más los contactos sociales con otros niños. Pues hay niños que sí lo logran realizar y como que votan incluso a la mamá, como que no, ya vete, yo me quedo acá jugando, ¿no? Y están tranquilos. Pero también hay niños que por las mismas características de personalidad pueden ser un poco más reacios a la separación o desarrollan un apego ansioso. Entonces, eso también va a depender mucho de las características de los padres durante la formación de nuestro pequeño, ¿no? O de su pequeño. Siguiente, aprende a diferenciar lo bueno de lo malo. Sí, acá hay mayor conciencia de algunas reglas sociales. Participa esporádicamente en juegos asociativos, sea con otros niños, por ejemplo, sea compartir un globo, sea tirar un carrito y el otro lo devuelve. Eh, También ya tiende a jugar a la casita, las chapadas, que son juegos bastante didácticos y que sobre todo también tienen o parten de modelos, ¿no? De cosas que han observado. Adquiere las destrezas para la lectoescritura y para la aritmética básica. Esto también es importantísimo, ¿no? Ya para 6 años ya hay mayor conciencia y retención. Se identifica intensamente con su sexo, ya hay como algunos patrones o roles que se van cumpliendo, y con los diversos papeles que hay de cumplir con respecto a con su existencia de adulto. Por ejemplo, quiero ser como mi papá, o quiero ser tan bonita, inteligente como la mami. Ya comienzan como a aspirar, ¿no? Pero todavía no de una forma muy consciente con respecto a funciones como tal, sino como a características o roles que son observados directamente. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, siempre lo pueden lanzar por el chat. Ok, veamos por aquí. Tenemos entonces nuestra etapa de niñez. Dejamos nuestro infante, ingresamos a la niñez desde los 7 años hasta los 12. Igual a los 12 años ya se le llaman como prepúberes. Pero vamos a ver. Recordemos que también acá hay otras características que cumplimos, ¿no? El desarrollo cognitivo de un niño de 7 años en adelante
es que ya adquiere habilidades lógicas, ya utiliza los símbolos matemáticos concretos, sumar, restar, y ya pronto puedo dividir y todos los demás, ¿no? El desarrollo de sus capacidades auditivas se muestra en un marcado aumento. Hablamos también de la fantasía típica de la infancia, que va a disminuir poco a poco en el niño, que va a la escuela, ¿no? Entonces se va como adaptando justamente a los nuevos entornos. A nivel de desarrollo afectivo, pues desarrolla una noción de qué es la amistad y qué es tener amigos, porque va despertando la deseabilidad social. Entonces, vamos viendo esto, ¿no? O incluso también la separación de grupos, ¿no? Niños con niños, ¿no? Así sucesivamente. Hay un desarrollo físico-motor, mucho más, que en este caso requieran de fuerza, como por ejemplo en el caso de los niños, juegos rudos, ¿no? Saltar, darse vueltas, piruetas y etcétera, ¿no? O de repente esto de los puñitos y etc. En el caso de las niñas, hay juegos un poquito más pacíficos o que cumplen según a roles, ¿no? Que pueden ir cambiando. A los niños de 10 años hay un incremento de estatura y adquiere una conciencia de esto, ¿no? Y por eso hay una competencia de, mira, yo estoy más alto que tú, y etcétera, ¿no? Y las niñas presentan, pues, la emergencia de algunas características sexuales secundarias. Y bueno, vamos a ir viendo un poco más de cómo se desarrolla esto. Veamos por aquí. A nivel social, ingresan a la escuela, les permite ampliar su mundo y conocimientos, claro que sí. Aprenden las reglas escolares, las reglas de convivencia, tienen también nuevos modelos, en este caso los docentes cumplen un rol bastante importante. Disfrutan también del juego, que en este caso si tiene sus propias pautas y demás, todo esto ayuda mucho a la socialización y al seguimiento de indicaciones. Y bueno, ¿no? En el cual gana el respetar las reglas y pierde siempre que hace trampa, ¿no? Entonces entender también que hay una preparación para tolerar la frustración como tal. Siguiente, el control de los padres ejerce una poderosa influencia sobre el carácter moral y social del niño, eso es muy cierto. Recordemos que nuestra familia, nuestros padres son los principales guías de cómo nosotros vamos a responder ante el mundo. Siguiente, ¿es capaz de evadir ciertas responsabilidades y de mentir con facilidad? Pues sí, va a pasar, porque recordemos que somos seres sociales y estamos interactuando todo el tiempo y aprendemos, sea esto desde casa o dentro de la interacción con los pares. Entonces, va a pasar. Siguiente, conforman grupos de amigos de su mismo sexo y que son importantes para él o para ella, ¿no? Las niñas muestran mayor madurez en sus actitudes, es muy cierto, a veces las niñas son un poco más por el lado de no hagas esto, no hagas lo otro, eso está mal. En cambio, los niños pues tienen todavía una intención no necesariamente negativa, sino que por disfrute o por placer, pues hacer cositas a veces que no midan mucho el peligro, ¿no? A pesar de diferenciar qué está bien y qué está mal. Entonces, vamos viendo que hay bastantes cambios y evoluciones desde ser un niño de 3 años, de 5, 6, 7, hasta los 12. Veamos por aquí, bueno, hasta los 10. Ya ingresamos justamente a la pubertad. Veamos qué pasa en esta etapa tan conflictiva antes de ingresar a la adolescencia como tal. 13 a 14 años aproximadamente. Ya hay un cambio de desarrollo físico-motor, por lo que entendemos que hay un aumento de nuestras hormonas. Nos explican que nuestras glándulas suprarrenales, la tiroides y las gónadas, en este caso, aceleran el desarrollo sexual. En los varones, pues aumenta la testosterona y en las mujeres la progesterona. Entonces, la mujer presenta, en este caso, la primera menarquía, que es un inicio de la capacidad reproductora. En este caso de la menarquía, recordemos que es la primera menstruación, ¿ok? Eh, Desarrollo mamario, aparición del vello púbico y axilar, justamente muchas de las características sexuales o también de desarrollo físico, el ensanchamiento de las caderas o la grasa corporal se va proporcionando en diferentes zonas, mamas, glúteos, caderas y demás. El desarrollo de los órganos genitales, claramente, que ya comienzan a presentar un mayor volumen o interno, van cambiando también de forma. En el caso del varón, en pocas semanas muestra un crecimiento un poco más acelerado, sus órganos y genitales, incluso en tamaño, ¿no? Por eso a veces decimos, el chico estaba pero así chiquitito y luego se lanzó el estirón. Entonces, sí, eso es un desarrollo ya de la pubertad. Hombros más anchos, voz más grave, aparición de barba o bigotito,
entre otras que pueden ser observables. Hay un inicio también incluso de la exploración sexual, que en este caso hablamos de la masturbación o el autoplacer, y también existen las eyaculaciones nocturnas, ¿no? Entonces, esto un poquito con respecto a la pubertad. Y vamos por acá. Tenemos otras áreas importantes, el desarrollo afectivo. Su principal característica es su inestabilidad emocional o lo que conocemos como la habilidad. Esto es muy característico en la adolescencia y creo que en algún momento todos nos hemos sentido así, ¿no? Medios incomprendidos, de estar pues totalmente pacíficos a estar quizás demasiado hostiles o como decimos, ¿no? Huraños, enojados, irritables. Y esto pues tiene su explicación y base a nivel emocional, pero también biológica. Aparece un marcado interés por el sexo opuesto, pues claramente ahí aparecen las fantasías con relación a lo romántico. También el verse como un ser sexual lo hace vivir emociones intensas y confusas, entonces hay como como una autoexploración con respecto al yo como si me siento niña o me siento niño y todo eso que vamos a ver luego dentro del desarrollo más cognitivo. Su capacidad intelectual se enfoca hacia la búsqueda de fallas de las teorías, libros, padres, iglesia política. Acá entramos en este mood de ser bastante contradictorios de que a veces tenemos bueno, que queremos tener la razón para algunas cosas que estamos escuchando o queremos debatirlo todo. Es parte justamente de esta búsqueda de curiosidad, de poder quizás entender el mundo y nos cuesta todavía poder hacerlo. Por aquí, en este punto, nos dice que comprende que la vida no todo es perfección y este descubrimiento impulsa pues al puber a decirlo abiertamente. Por eso es que el puber suele ser a veces imprudente, ¿no? A veces o gran parte del tiempo. Pero bueno, es parte de lo que va descubriendo su propia personalidad también o desarrollándola, criterio y demás. Tendencia a discutir con el fin de ensayar sus destrezas intelectuales, sí, 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 también va a pasar esto. Problemas a veces triviales pueden tenerlo indeciso durante horas y días. Y es que a nivel afectivo también podríamos agregar que hay una alta tendencia no solo a la inestabilidad, sino también a la ansiedad y al estrés. ¿No? Como otras características dentro de esto. Exploremos un poco el desarrollo social. Acá nos explican que es la etapa donde ocurre la admiración a distancia de ídolos. Pues claro, ¿no? Dejan de ser los padres, pues los primeros sujetos que admirábamos y comenzamos a trasladarlo a personas, pues obviamente que a los cuales estemos expuestos. Hoy en día llamados influencers, pero también tenemos otros que pueden ser, no sé, escritores, poetas, pueden ser también incluso artistas, qué sé yo, ¿no? Depende un poco del mundo en el cual esté expuesto. Hay una búsqueda de información sobre temas sexuales de forma directa o de repente indirecta o solapada, ¿no? Y eso pues por preguntas que se pueden hacer en grupos de pares o incluso a través de hoy el acceso de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, veamos un poquito acá algunas preguntas. Aquí, por favor, volvemos al chat para responder. ¿Qué será que será? Y vamos al punto número 5. Nos dice, la influencia del control parental sobre el carácter moral del niño demuestra que la moral es innata. ¿Será innata la moral? B. El desarrollo moral es independiente al entorno. La escuela reemplaza a la familia dentro de esto. La familia cumple un rol socializador clave para el desarrollo del carácter moral. O la moral surge solamente en la adolescencia y surge de la nada. ¿Qué opinamos? Ahí colocamos nuestra respuesta en el chat. La D. Hola, Alexandra. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos da la siguiente diapo, así que seguimos con la pregunta 6. La tendencia a mentir y evadir responsabilidades en la niñez se relaciona exactamente con qué? Porque es una patología en la personalidad. Se puede diagnosticar eso en la niñez. Hay un desarrollo cognitivo limitado porque no es capaz todavía de entender las cosas. Proceso de aprendizaje social, o sea, porque pasa por la interacción. D, es una inmadurez neurológica severa, o sea, debo preocuparme si mi hijo ya comienza a tener esas conductas por ahí, o es que hay un déficit afectivo y por eso es que recurre a esas conductas. Ok, por ahí dicen que sería la B, desarrollo cognitivo limitado. Ok, ok, ¿qué opinas tú, Alexandra? Veamos. Toma de tu tiempo y antes de pasar a la diapo. También la B. Ok, vamos a explorar juntos por acá. Pues bueno, por aquí quizás vamos a descubrir juntos por qué esas respuestas, ¿no?
En las 5 entendemos que la familia pues cumple un rol socializador clave desde siempre. Siempre va a trabajar dentro de los valores, la moral, incluso moldear nuestra forma de ver el mundo, ¿no? En personalidad, factores 50-50, genético, pero también incluso cultural dentro de familia. Cuando hablamos del punto 6, la tendencia a mentir o evadir responsabilidades en la niñez tiene que ver más que nada por la interacción. Entonces, la interacción la tenemos dentro de aprendizajes sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Con otros niños, cuando escuchamos que dicen una cosa que no es verdad, pues decimos, tipo, si él puede, porque yo no, y comenzamos a imitar la conducta. O si de repente también los padres no cumplen con promesas, entonces también entiendo que está bien hacer lo mismo. Entonces, en realidad es un proceso adquirido, o sea, que es aprendizaje. No sé si acá tienen alguna duda. Si igual tienen ello y revisan luego el material con calma, no hay ningún problema. ¿Ok? Veamos entonces por acá. Y bueno, eso sería hasta hoy. Hemos trabajado hasta la pubertad. Ok, lo que nos sigue es totalmente la adolescencia. Eso lo veremos la próxima sesión. ¿Qué les pareció? ¿Ha sido un contenido exacto? ¿Sienten que de repente les faltó algunos detalles? Cuéntenme, por favor, antes de terminar nuestra clase del día de hoy. Disculpen si he sido un poco acelerada, estoy un poquito mal, pero espero que se me haya entendido. No sé, los todo claro, perfecto, Alexandra. Me alegra mucho tenerte en clase. La verdad es que la anterior mes claramente tenía un chico en la clase. Estamos creciendo, estamos bastante bien. ¿Qué te pareció a ti, Brian? Cuéntame. ¿Sientes que hubo algún detalle, algo que no te quedó muy claro? Estoy aquí para resolver sus dudas. Te leo por el chat, no te preocupes. Bien, bien, Brian. Me alegra mucho también que todo te parezca correcto. Entonces ahí estamos. La cuestión está en que todas las dudas que tengamos igual las puedan enviar por el grupo al que tienen, que me las hagan saber directamente. La idea es que se vayan con los conocimientos totalmente resueltos, ¿no? Ya saben que este material igual se graba para que así lo puedan tener y revisar con más calma la próxima vez, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a esperar el ingreso al siguiente docente y mientras tanto le subo el material al Classroom. Eso sería todo conmigo el día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí. Buenas noches.